El título es Las 70 semanas. ¿Por qué todos debemos conocer la profecía que se halla en Daniel, capítulo 9? La vamos a ver desde el versículo 20 hasta el versículo 27, pero antes os voy a dar un poco de contexto. En Daniel capítulo 9, versículo 24, Daniel capítulo 9 y versículo 24, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa palabra, 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinadas es una palabra hebrea, ahí yo la he puesto chatak, y se podría traducir también decretadas, un decreto de Dios, un mandato de Dios. Literalmente también se puede traducir cortadas, como si fuese un corte de tiempo, un espacio cortado, señalado. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor establece tiempos para los hombres, para su pueblo específicamente y para los hombres en general. El propósito de Dios tiene dispensaciones, etapas, temporadas, eras. Ahora en la oración decíamos antes de este mensaje, en el tiempo de alabanza y de orar, que estamos en la era de la gracia, en el año favorable del Señor, un tiempo que durará hasta su venida, cuando se cierre la puerta, por decirlo así, de la misericordia y de la gracia y los hombres sean llamados a juicio. Dios es un Dios que establece tiempos. Un ejemplo de esto lo tenemos precisamente en la Reforma. Sabéis que hoy es 31 de octubre y recordamos, conmemoramos la Reforma. Y antes de las 95 tesis de Lutero, aparece un prerreformador. Él era de la República Checa y su nombre Jan Hus, John Hus, a lo inglés Juan Hus en español, dirigió un movimiento en su región, en la zona de Chequia, de la República Checa, 100 años antes que Lutero, pero muy parecido en el espíritu, en la esencia. ¿Por qué? Porque Hus denuncia un sacerdocio corrupto, la ausencia de escritura entre el pueblo, porque sabéis que la palabra estaba en latín y muchos no la tenían en su lengua vulgar. Y también él critica la riqueza y los abusos del clero. Lo citan al concilio de Constanza para rendir cuentas de su herejía y que pudiese retractarse. No lo hace y Juan Hus muere como mártir en la hoguera. Ahora, su figura fue clave para Lutero. El monje agustino Martín Lutero empieza a tener una revelación del Evangelio de la gracia, de la importancia de la Escritura para todos los corazones. Y comienza a ver las desviaciones de la iglesia oficial. Y claro, era enfrentar un imperio. Y buscaba Martín Lutero otros referentes contemporáneos y pasados. De manera que en Juan Hus, él halla un ánimo. De alguna manera se inspiró. Al punto que en un momento de discusión, él se declaró, de discusión con otros teólogos, él se declaró husita. Es decir, un seguidor de Juan Hus, un discípulo de Juan Hus, en cuanto a que él también había
descubierto la falsedad de muchas de las doctrinas o de los comportamientos de la iglesia y los estaba denunciando. En su muerte, Juan Hus hace una declaración y dice: vais a asar un ganso, pero dentro de un siglo, le dice a su verdugo, te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y resulta que el apellido de Juan Hus, la palabra esa Hus en checo es ganso. Y por cierto, en el escudo de armas de la familia de Lutero había un cisne. Y esto fue un ánimo para Martín Lutero, ¿no? La figura de Juan Hus y también ese movimiento que comenzó, que luego lo heredaron los moravos. Hubo un avivamiento entre los moravos y Juan Hus fue padre de aquello o precursor de aquello. Y esta declaración se cumplió porque un siglo después tenemos a Martín Lutero, 100 años después, clavando las tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. La reforma que hoy conmemoramos, 31 de octubre, fue un despertar espiritual. ¿Creéis que necesitamos en este tiempo también reforma? Un mover de Dios imparable que estaba en los planes del Señor. Y os digo una cosa, mirad, si Lutero no hubiese clavado sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, algo hubiese pasado en cualquier otro lugar de la tierra o con cualquier otro hombre valiente que hubiese desencadenado esta restauración y vuelta a las Escrituras. Y sabéis, las 5 solas de la Reforma que de alguna manera aglutinan esta restauración, este pensamiento: sola Escritura, una vuelta a la palabra de Dios como norma de fe y de práctica, sola gratia, para ser salvos solamente es por la gracia de Jesucristo, sola fide, la sola fe, el justo por su fe vivirá, no un evangelio de obras, de bulas papales y todo aquel negocio, solo Cristo. Otra vez el valor, el cristocentrismo, cuando la iglesia se desvió con tantos ídolos, santos y vírgenes y papas. Solo Cristo y solamente a Dios la gloria. Entonces, si os dais cuenta, ¿por qué he hecho esta introducción? Porque decíamos que Dios establece tiempos y la reforma fue un tiempo, fue un kairos de Dios. Fue un momento que inauguró una etapa de restauración en la iglesia de Jesucristo. Pero regresando ahora sí a Daniel capítulo 9 y a nuestra enseñanza, hablemos del contexto de esta profecía de las 70 semanas. Nadie se pierda, estamos en la profecía de las 70 semanas y por favor, ahora ve al versículo 1 y 2 de Daniel capítulo 9. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Daniel capítulo 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este Daniel ya no es un joven, ha servido con Nabucodonosor el mismo, fue deportado, fue parte de ese comienzo de la cautividad que iba a durar 70 años. Ahora tiene más de 80 años o más. Y él está estudiando la palabra, porque él no solamente lee como aquel que se entretiene, como si leyese cualquier libro, sino que ama la palabra, la escudriña y descubre una profecía muy importante. En Jeremías, no lo busques, pero te doy la cita,
25, 11 y 12 y en Jeremías 29, 10. Allí claramente el profeta Jeremías había dicho que eran 70 años y que después de 70 años el Señor despertaría la buena palabra y haría volver al pueblo a restaurar, al pueblo de Judá, a restaurar la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahora, no solamente eso, también Daniel es consciente de que este rey Ciro ha sido profetizado por nombre aproximadamente 150 años antes por otro profeta, no Jeremías, sino Isaías. Y que Isaías habló de todo lo que Ciro hizo, cómo iba a conquistar Babilonia y el reino de los caldeos le sería entregado. Pero también dice de Ciro, tú eres mi pastor y harás mi voluntad y darás el decreto de que se restaure Jerusalén. Daniel descubre un tiempo y una vez que tiene ese entendimiento de un tiempo, Daniel hace algo, se activa, hace algo. ¿Y qué hace? En Daniel capítulo 9 lo vemos. Lo primero es que hace una oración de intercesión impresionante, haciendo suyo el pecado de Israel y entendiendo que es un momento clave y que algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. Es una oración ferviente, parecida a la de Elías, cuando Elías entiende, ya Dios quiere abrir los cielos, algo va a pasar. 3 años y medio no ha habido lluvia, pero esto tiene que cambiar porque el Señor me da una palabra que ya ha llegado el tiempo de que se abra el cielo. Entonces Elías ora fervientemente. Nehemías sabe que Jerusalén está en oprobio porque la muralla está derribada y las puertas no existen. Es una ciudad vulnerable. Entiende un tiempo y ora con vehemencia, ora fervientemente, porque entienden que es el momento de que Dios haga algo y que solamente un milagro puede iniciar ese mover o esa restauración. Entonces lo primero que hace Daniel es que ora con fe y con fervor. Y lo segundo, actúa. Siempre que tengas que hacer algo, primero ora y luego actúa. Hay muchas cosas que tienes que hacer, pero nada si no has orado primero. Juan Carlos, ¿está escuchando? Sí, lo estoy escuchando, Señor. Amén, amén, amén. Es para mí el primero. No es suficiente orar, hay que actuar. Pero de nada nos sirve actuar si no preparamos el camino con oración primero. Entonces, los historiadores, yo estoy con ellos, concuerdo con ellos. Por ejemplo, Flavio Josefo, en su historia de los judíos, habla de cómo Daniel va a Ciro y le cuenta de la profecía de Isaías y le dice, mira, este profeta nuestro, más de un siglo atrás, te profetizó por nombre todo lo que ibas a hacer. Yo estuve con Nabucodonosor y tuve un sueño donde vio que la cabeza de oro era su imperio, pero que luego el bronce erais vosotros, los medos y los persas. Estaba por Dios decretado que tú serías rey. Él te llamó su pastor y dijo de ti, mira, dijo de ti Ciro, dijo con mucho respeto. Ya Daniel era un anciano, yo creo que ya le importaba poco si lo mandaban a decapitar o lo que sea, o a la cárcel. Tenían un cometido de Dios de declarar esta profecía a Ciro. Y Ciro, según Flavio Josefo, se identifica con esa perfecta voluntad, con ese propósito, con esa profecía y decreta, habla en Esdras 1, dice, y excitó Jehová el espíritu de Ciro. Qué tremendo, excitó, despertó el espíritu de Ciro, un rey pagano. Pero reconoció que no hay otro Dios que pueda declarar 200 años antes por nombre lo que Él quiere hacer. Y dijo, ese soy yo, Dios me lo profetizó. Y yo creo que también el mismo Daniel le dice a Ciro, y para más confirmación, otro profeta verdadero de Israel dijo que a los 70 años iba a decretarse la restauración, la vuelta de los cautivos y la restauración de Jerusalén. Y en este momento se han cumplido los 70 años. Es el momento de que lo hagas, Ciro. Dios te ha creado para que tú des esa orden de restauración de Jerusalén. Y así sucedió.
Daniel, por lo tanto, fue un hombre clave, muy importante. Ahora, veamos la oración de Daniel, un poquito más abajo en el versículo 4. Veamos la oración de Daniel. Si estás ahí, deme un amén. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Verso 5, hemos pecado. ¿Os dais cuenta que hoy hemos orado muy parecido, verdad? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. El intercesor hace suyo el pecado. Se pone él en lugar del pueblo. Además de que él mismo reconoce que es pecador, se pone en lugar del pueblo. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Esa palabra del versículo 4, ahora, en hebreo, es la palabra haná. Es una combinación de dos palabras. Una tiene que ver con el tiempo, ahora. Y otra es la terminación, el sufijo na. Pero otra, anabá, es amor o por amor. Entonces se puede traducir ahora como una exclamación: oh, ahora, por amor, por misericordia. O también, te ruego. Es una oración que comienza con una urgencia. Ahora es el tiempo, ahora tienes que hacer algo, ahora tienes que escuchar, Señor Dios nuestro. Es muy poderoso cuando nosotros nos apercibimos del tiempo que vivimos y de lo que Dios quiere que hagamos en cada tiempo. Entonces, en el versículo 15, si bajas al versículo 15, te vas a dar cuenta de que vuelve con esa insistencia. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Verso 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Verso 17, ahora, otra vez, ¿os dais cuenta? Ya van 4. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Las otras 2 veces que en el original aparece la palabra ahora es la palabra hatá. En este momento, inminente, urgencia. Es una palabra que no denota como en la otra, por amor, por misericordia, como un ruego, sino es una palabra que denota: es el momento, tienes que hacerlo ahora, inminente, porque se han cumplido los 70 años y estamos dormidos en la tierra de nuestra cautividad. A raíz de esta oración, nos dice en Esdras, nos dice en Ageo, en Nehemías, en Zacarías, en esos libros que hablan de la restauración, en Crónicas también, cómo el Señor despertó el espíritu de Ciro. Despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, de Salatiel, despertó el espíritu de Esdras, de los reformadores, un contingente que dejan la tierra donde ya habían 70 años vivido, habían plantado viñas, habían tenido familia allí, descendencia, construido casas, pero dejan todo para ir a una tierra desolada, oprimida, destruida y comenzar desde cero. Pero todo arranca de la oración de Daniel, un hombre que estudiando la palabra entiende que es ahora. ¿Cuándo? Ahora. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19. ¿Os dais cuenta que no os he puesto todos los versículos? Quiero que leáis, quiero que uséis la Biblia. A ver, mostradme vuestras Biblias. Bien. Vale. 19. Oye, Señor,
19. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oh Señor, levanta intercesores como Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Y intercesoras. En esto las mujeres son tremendas, gimen con dolores de parto. Ahora, vamos a la profecía de las 70 semanas. Entramos un poco ya más en materia. Y aparece un personaje aquí que todos conocemos, Gabriel, el ángel Gabriel. Sí, el del anuncio a Elizabeth y Zacarías, el del anuncio a José y María. Bueno, a Zacarías y a María especialmente. Gabriel es el ángel de los anuncios importantes, de los anuncios especiales, ¿por qué no decirlo? De los decretos de Dios. Un arcángel. Vamos a leer en el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora es de parte de Dios. Ahora es la misma palabra hatá. Ahora he salido a ti para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Algunas consideraciones en cuanto a estos versículos que hemos leído y que me parecen muy importantes. En primer lugar, aún estaba hablando cuando el varón Gabriel, volando con presteza. ¿Os dais cuenta que en todo hay una urgencia? Tanto en Daniel, pero es que Daniel, Dios se le había puesto. El ángel dice ahora y vuela con presteza. Cuando todavía, a mí me encantaría que cuando todavía está la oración en mi boca ya esté siendo contestada, ¿eh? Eso está, que no tengamos que esperar mucho, pero a veces hay que esperar. ¿Quién estaba orando? Varón muy estimado. La palabra allí es varón muy amado, muy bello. Os enseñé unos domingos atrás, que esa palabra en el original es manjar de Dios. Que Daniel era para Dios un manjar. Era un hombre exquisito. Era un amigo. ¿Y quién lleva el mensaje? Gabriel también, un ángel muy, muy amado y muy especial, de alta envergadura. Lo especial de la tierra atrae lo especial del cielo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver a Dios obrando a tu favor de una manera importante, de una manera de verdad seria? Sea alguien especial, sea alguien comprometido, sea alguien serio con Dios y vas a ver cómo Dios se derrama a favor de un pueblo que se derrama. Dios se manifiesta a favor de una gente que está completamente entregada para Él. Aleluya. Daniel se sincronizó con el reloj profético de Dios y con la urgencia del cielo. Por eso tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, leer la palabra con cuidado, movernos al ritmo de Dios. Daniel estaba sincronizado con el reloj y con la urgencia del cielo. Y el Señor le trae entendimiento, pero no solo del tiempo actual, porque Daniel entendió lo de la profecía de las 70 semanas. Daniel ahí recibe el ahora. Pero cuando viene Gabriel, es como que ya ha iniciado un mover con la oración de Daniel de despertar. Pero ahora Dios le va a mostrar a Daniel no solamente los 70 años del pasado, sino que le va a mostrar el futuro de su pueblo. Le va a dar entendimiento. Ahora vamos a ver el alcance de la visión
que le trae Gabriel. La profecía de las 70 semanas la vamos a desmenuzar. Y antes de nada quiero decirte una cosa. Pregunta, ¿la profecía de Isaías sobre Ciro se cumplió? Literal, ¿sí o no? ¿La profecía de los 70 años de Jeremías se cumplió? ¿Sí o no? Literal, a los 70 años comienza la vuelta a la cautividad y comienza la restauración. Con la misma seguridad, la profecía de las 70 semanas, traída por Gabriel y anunciada por Daniel a nosotros, se va a cumplir. Lo que vamos a leer, hermanos, esto es tal cual, ni más ni menos que se le llamó el calendario de Dios para Israel en estas 70 semanas. ¿Estáis en Daniel capítulo 9, verso 24? Vamos a leer de nuevo el versículo porque quiero que lo entendamos. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Primero, tienes que entender esto. Las 70 semanas son 70 semanas de años o 70 paquetes de 7 años. Entonces, 7 por 7, 49, equivalen a 490 años. Esto no tengo tiempo de demostrártelo, pero ya en otros momentos Dios le habla a Israel con semanas de años. Otra cosa, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, esto tiene que ver con Israel y Jerusalén, aunque indirectamente nos afecta a los gentiles, a todas las naciones, a todos los hombres y también a la iglesia. Por eso todos los cristianos deberíamos de conocer esta profecía de las 70 semanas. ¿Estáis conmigo? Fue Talbot, un teólogo, quien dijo que este es el calendario de Dios para Israel. Ahora, lo que anuncia que será cumplido. 1. Terminar la prevaricación. Es decir, está anunciando que va a haber un día que va a terminar la rebelión del hombre contra Dios. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Al fin. Cuando ya el Señor sea el todo en todos. Dice también, además de terminar con la prevaricación, el versículo 24, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Cuándo va a haber justicia perdurable? Cuando el Señor ya esté reinando, Jesucristo ya esté reinando plenamente y literalmente. ¿Cuándo es expiar la iniquidad? Poner fin al pecado. ¿Cuándo sucedió eso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se venció al pecado y hay perdón, se puede expiar la iniquidad. Ahora, habla aquí también sellar la visión y la profecía. ¿Cuándo ya no vamos a necesitar más profecía? Cuando llegue lo perfecto, cuando ya estemos en el cielo o cuando ya esté el Señor con su reino en la tierra establecido. La palabra sellar es cumplimiento pleno. Sellar la visión y la profecía es cuando ya no hace falta profecía porque ya se ha cumplido toda la profecía. ¿Qué le está anunciando? El Señor le está anunciando a Daniel que va a llegar el día de su reino, de su victoria sobre el pecado, cuando ya la rebelión del hombre habrá cesado y toda profecía estará cumplida. El momento de ungir al santo de los santos. El templo final, la iglesia, cuando el Mesías esté entronado para siempre. Hasta ahí se remonta la profecía. Ese es el anuncio. Ahora, vamos a ver las partes de las 70 semanas. Según lo que vamos a leer desde el versículo 25. Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende, esto es muy importante entenderlo, que desde la salida de la orden, el decreto, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas.
y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora yo quiero que entiendas estos 3 tiempos, 3 divisiones. El total son 70 semanas, pero primero dice 7 semanas. 7 por 7 son 49 años. Luego 62 semanas, 400 y pico años. 7 y 62, 69. Para las 70 nos falta una semana. Una semana en este conjunto o paquete, ¿cuántos años son? ¿Estáis conmigo? ¿Por qué me miráis así con ojos chinos? 70 semanas, sí, es la profecía de 70 semanas. ¿Y una semana cuántos años son? 7. Vamos a ver, que somos de letra la mayoría, veo yo, ¿no? Una semana son 7 tiempos. Una semana son 7 tiempos. 70 semanas son paquetes de 7 años. Entonces, una semana son 7 años. 7 semanas, 49 años. 62 semanas son 400 y pico años, porque hay que multiplicarlo por 7. ¿De acuerdo? Entonces, en total son 400. Este es el calendario de Dios para Israel y para Jerusalén. 490 años. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que las primeras 69 semanas ya están cumplidas. Ya están cumplidas. Ahora lo voy a demostrar. Pero la última semana hay un lapsus de tiempo, hay un paréntesis de tiempo. Y la última semana es la semana de la gran tribulación en los tiempos del fin. 3 años y medio, 3 años y medio. Ahora vamos a comprender las 7 semanas primero, 62, y la 1 semana, para que veáis qué fiel es la profecía de Gabriel y en definitiva qué fiel es la palabra de Dios. Primero, las 7 semanas. Vamos al versículo, por favor, 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿quién dio la orden? Ciro. Ahora os voy a mostrar que no solamente fue Ciro el que dio la orden, pero también Darío y Artajerjes. Pero hay una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. En los 49 años, las 7 semanas primeras, se restaura. Hay una orden de restaurar Jerusalén. Lo primero, el primer tiempo tiene que ver con eso, con lo inminente. La restauración de Jerusalén, de la ciudad, del templo, del muro y en tiempos angustiosos. ¿Por qué en tiempos angustiosos? Sanbalat y Tobías. Muy bien, Vanessa, porque la oposición estaba ahí en tiempos angustiosos porque los querían matar, porque no querían que restauraran el templo, porque no querían que restauraran el muro. Estaba Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe. No querían que Jerusalén se reconstruyera. Había una oposición diabólica y había una oposición humana. Entonces, la obra del Señor nunca es la, aquí estoy, voy a comprar, qué felicidad. Así cantaba Caperucita, pero el lobo andaba por ahí también en el cuento. Entonces, ahí está el enemigo siempre queriendo parar los planes del Señor. Pero hemos cantado hoy, ¿quién podrá parar los planes del Señor? A las 7 semanas, a los 49 años después del decreto, aquellos que se burlaban diciendo, ese muro, ese murito, si salta una zorra lo derribará.
se quedaron ellos desanimados, avergonzados, abochornados, porque hicieron una procesión de alabanza danzando encima de los muros. Todos los de Jerusalén danzando, rodeando la ciudad en festividad, porque habían terminado en una forma sobrenatural la reconstrucción de Jerusalén. Den un aplauso al Señor, aleluya. Pero entonces pasamos a las 62 semanas. Y esto es algo que me conmueve, de verdad. Mirad, el punto de partida, la orden de restaurar, el decreto, es el punto de partida para contar. Hay 4 decretos de restauración. Esto si quieres te lo doy por escrito, pero no hace falta que tomen nota. El primer decreto lo da Ciro. Es el decreto de que regresen los cautivos y construir el templo. Está en Esdras 1 y en Esdras 5. Esdras capítulo 1 y Esdras capítulo 5. Fue en el 538 a.C. Segundo, Darío da otro decreto, dándole el derecho a Esdras de reconstruir el templo. Está en Esdras capítulo 6. Y fue un poco después, en el 517 a.C. Tercero, Artajerjes da otro decreto a Esdras con un pase seguro y provisiones para restaurar el templo. Está en Esdras capítulo 7 y fue en el 458 a.C. Y el cuarto, este es el importante, ¿vale? Este es el que tenéis que prestar atención. Artajerjes de nuevo da el decreto a Nehemías de reconstruir la ciudad y las murallas. Se encuentra en Nehemías 2, 1 al 8, y es el año 445 a.C. ¿Por qué este es el importante? Porque aquí dice que la orden no es solo restaurar el templo. Ciro, Darío y Artajerjes en los decretos anteriores han dado la orden del templo, pero Artajerjes en el 445 da la orden de toda la ciudad, la muralla y la plaza, toda la ciudad. Entonces ahí comienza el reloj profético, 445 a.C. Ahora, muy bien, hasta el Mesías príncipe pasan 483 años. 69 unidades de 7 años, 7 semanas de años. Entonces, 69 por 7, 483. Fue Sir Robert Anderson, en un libro que se llama El Príncipe que viene, quien exactamente calculó el día en el que el Mesías príncipe aparece. Exactamente hizo el estudio y tiene una tesis, tiene un planteamiento impresionante. Con años de 360 días, que eran los años que usaba Israel en días de Daniel, multiplicó 483 años por 360 días. Le dieron 173.880 días. Según Lucas 3.1, hay unas fechas ahí, el reinado de Tiberio, los reinados y los sacerdocios, se calcula exactamente cuándo fue el día 173.880 y es el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, 7 días antes de la crucifixión. Así como se cumplió la primera parte, la restauración de Jerusalén, ahora profetiza los días del Mesías príncipe, cuando iba a ser perdonado el pecado, cuando iba a ser expiado el pecado. Y ahora vamos a ver lo que dice del Mesías príncipe. Esto es tremendo. Es más, ¿sabéis que hay eruditos judíos, estudiosos de la Torá, que cuando han visto la profecía de 70 semanas dicen, el único que a los 173.880 días, según los años hebreos, que son de 360 días, el único que se proclamó Mesías entrando montado en un asno? Zacarías, capítulo 9, versículo 9, tu rey llega a ti, montado en un pollino, hijo de asna, que nadie más ha montado, humilde llega a ti, el único que entró por las puertas de Jerusalén. Y mirad, Jesús en varias ocasiones rechazó la alabanza. Cállate. No digas a nadie que yo soy el Mesías, que yo soy el rey.
Pero en esta ocasión, según el Salmo 118 y versículo 26, está profetizado que dirían: Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando les mandaron a callar, dijeron, ¿saben lo que dijo Jesús? Shh. Si ellos hoy callaran, las piedras hablarían. Porque es el día que se está cumpliendo que el Mesías llega a Jerusalén para expiar la culpa y vencer el pecado. ¡Aleluya! Pues hay eruditos judíos que, estudiando esto, han creído en Jesús como el que traspasaron, como el Redentor, como el Salvador de Israel. ¡Aleluya! Esto me emociona sobremanera. Ahora, mirad, hermanos, Jesús llora sobre Jerusalén, entra montado en un pollino, pero lo vemos en Lucas capítulo 19 y versículo 41 y 42, donde dice en Lucas 19: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús era consciente de que ese día, ¿os acordáis cuando los hermanos de Jesús le habían dicho: si eres el Mesías, si eres el profeta, todo profeta se tiene que dar a conocer en Jerusalén, pero más el Mesías? Y Jesús les dice: vuestro tiempo es siempre. Y usa la palabra cronos. Dice: pero mi tiempo no es siempre. Yo tengo un día. Ese era el día 173.880. Era el día fijado por Dios para que Él entrara. Y Jesús dice: si tú conocieras este tu día, lo importante que es. Lloró sobre Jerusalén, pero ahora está oculto a tus ojos. Tremendo. Ahora vamos de nuevo a Daniel capítulo 9, porque mira lo que se profetiza aquí. Mirad, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, aquí ya ha entrado Jerusalén, Jesús, 7 días después, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Porque cuando Jesús murió, no murió por él, murió por ti, murió por mí. Se le quitó la vida, pero el Padre estaba dando la vida del Hijo, no por culpa de él, no era un asunto de él. Nadie me la quita, de mi propia voluntad yo la doy, porque la dio por ti y la dio por mí. Por eso Jesús tenía muy claro desde el principio a qué venía: a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Claro que sí, denle un aplauso también, aleluya. Amén. Entonces, vamos al versículo 27. Perdón, en el 26 sigo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Tito, año 70. El príncipe de un pueblo que ha de venir destruyó Jerusalén. Y gracias a que Jesús advirtió a sus discípulos: cuando veáis que vienen las águilas a comer el cuerpo, huid, dejadlo todo y escapad, porque va a venir la destrucción. ¿Qué emblema traían los romanos en las astas? El águila. Y los discípulos sabían la profecía de Jesús. Y cuando vieron que los romanos rodeaban Jerusalén, todos los cristianos que creían en las palabras del maestro salieron de Jerusalén. Pero el resto de judíos fue una matanza. Los hicieron antorchas humanas. Los clavaron, los entregaron a los perros que los devoraran. Destruyeron. Fue una desolación. Tito, año 70. Aquí está profetizado. Después de las 69 semanas. Aquí está. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, el templo. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Porque
fue tanto el pueblo de romano, el ejército, que fue como una inundación, como lo que hemos visto en Valencia. Fue una inundación, fue una destrucción, fue una devastación de Jerusalén. Versículo 27. Pero ahora nos vamos a la última semana. Hasta aquí se ha cumplido las 7 primeras semanas, que son 49 años. ¿Qué es lo que pasó allí? La restauración de Jerusalén, de la ciudad y del muro. Las 62 semanas restantes es el Mesías príncipe, la llegada de Jesús, la entrada triunfal. Las otras 7, la otra semana, que nos queda para 77 años, la otra semana, la número 70, se cumplirá al final en lo que Jesús anunció como la gran tribulación. 7 años. Mira cómo lo dice aquí, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto ya es la consumación, el fin de todo. Este hombre es el anticristo. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Un príncipe que ha de venir. Y será el anticristo, lo profetizó Jesús en Juan 5:43. Dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús estaba anunciando que Israel va a estar como hasta ahora. ¿Cómo está ahora mismo Israel? Todos contra Israel. ¿Habéis visto cómo está creciendo el odio contra los judíos? El antisemitismo, gracias Vanessa, estaba buscando la palabra. El antisemitismo, ¿cómo está creciendo? No solamente los países extremistas musulmanes, pero cada vez más gente en contra de Israel. Pero aparecerá el anticristo para hacer un pacto de paz. Y lo recibirán como el Salvador, como el hombre de paz, como la solución a sus problemas. Y aquí lo dice: confirmará el pacto con los muchos, literalmente con los muchos, con el remanente, con los que están en Israel en esos días, que esto todavía no se ha cumplido, esto ya es futuro. Pero como se ha cumplido todo hasta las 69, en las 7 que quedan, las 7 años que quedan, las 70 semanas, o sea, la semana 70, se va a cumplir. Todo esto está profetizado también por Juan en el Apocalipsis. Entonces, a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana, el que se puso la careta de bondadoso, pacificador, hombre que soluciona los problemas, esto ya lo profetizó también Pablo, llevará de repente, se quitará la careta y llevará una idolatría a la misma Jerusalén y al templo o a los lugares santos. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque lo que más odia el diablo es la adoración. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Sí, va a hacer lo que Jesús llamó en Mateo, capítulo 23, la abominación desoladora. Que cuando se manifieste el anticristo en la gran tribulación, va a hacer una idolatría que va a ser abominable. En los días de Tito sacrificaron cerdos. ¿Sabéis que para los judíos el cerdo era un animal inmundo? En el templo sacrificaron cerdo para profanarlo. ¿Qué hará? Para mí, por ejemplo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos en esa ceremonia, eso fue abominable. Eso fue pura masonería, ocultismo, burla a la Santa Cena. ¿Os dais cuenta que era cómo aparecieron como con un caballo blanco? Era todo, hermano, el diablo, todo un ataque contra Jesús, contra el cristianismo, contra la fe. Y mira que podría burlarse de tantas cosas el diablo. ¿Pero por qué? Porque su enemigo es quien es. A veces tú sabes quién es el bueno cuando te das cuenta a quién ataca el malo. A veces sabes de qué parte tienes que estar, solamente cuando dices, bueno, este es el malo, ¿a quién ataca el malo? Es fácil ponerme del parte, ya sé quién es el bueno y de qué parte me tengo que poner. Y todo ese movimiento LGTBI y toda esa burla que se hizo, eso para mí fue una abominación desoladora
gracias que fue en París, pero si llega a ser en Jerusalén, hermano, muchos cristianos que conocemos esta profecía decimos, ¡ay, que viene el Señor ya pronto! ¡Aleluya! Pero cuando llegue ese momento estaremos ya a las puertas de la consumación, de la victoria, de que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, pero el anticristo en ese momento va a ser destruido con la espada de la boca del Mesías. Volverá el Señor. Entró en un pollino a la ciudad humilde, pero volverá en un caballo blanco imponente a vencer el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el fiel y el verdadero, a cortar la rebelión, a acabar con el desolador y a traer a término la victoria. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ¡Wow! Amén. Salmo, usa tu Biblia, Salmo 118. Salmo 118. Aquí tenéis el cuadro de la enseñanza que lo hemos titulado Las 70 semanas. ¿Por qué todos debemos conocer esta profecía? Son las profecías de la Biblia que hacen que este libro sea... Mirad, mientras busca el Salmo 118, yo a veces me río. Cuando estoy viendo los teólogos, los comentaristas, no tienen fe, muchos no tienen fe. Muchos no tienen fe. Mira, la profecía de Juan Hus sobre que podéis matar al ganso, pero se levantará un cisne. Hoy en día hay cesacionistas que no creen en lo sobrenatural. No creen dicen por ahí, no creen ni en la luz eléctrica. Y entonces dicen, es imposible que Juan Hus pudiese hacer esa declaración y que se cumpliera. Por lo tanto, es un mito. ¿No crees en las profecías? Hay otros estudiosos teólogos que dicen, el Isaías que escribió los primeros 40 capítulos es otro del que escribió el resto. Entonces, el que escribió lo de Ciro fue después de Ciro, no fue el otro Isaías. Y de esa forma niegan la veracidad de las Escrituras. Cuando en los rollos del Mar Muerto, en los rollos de Qumran, lo que encontraron no eran dos Isaías, era un solo rollo del profeta Isaías. Pero es porque no tienen fe, hermano, todos lo racionalizan. Cuando tú ves esta profecía de Daniel y que se ha cumplido con el día exacto, tanto la reconstrucción de Jerusalén como la venida del Mesías y su obra salvadora, ¿quién no se quita el calzado y dice, esto es de Dios, solo la mente de Dios podía anunciar estas cosas? Cristo es el Mesías, Cristo fue anunciado y cumplió literalmente todo. ¡Aleluya! Mi fe se robustece, ¿o no? Pero con la misma entonces inteligencia o entendimiento, sabemos que la semana que le queda a Israel por cumplir, se va a cumplir. Y que vendrá un príncipe que hará un pacto con ellos. Y habrá una abominación. O sea, sabemos que los tiempos del fin están inminentes y qué es lo que va a pasar. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Escucha. Daniel entendió y se preparó. Jesús entendió su día y lo acomodó todo. Buscó el pollino, esperó el día. Cuando llegó la alabanza, recibió la alabanza. Subió a llorar sobre Jerusalén. Si conocieras este tu día. Porque él sabía lo que estaba viviendo y todo lo que tenía que hacer. Si la iglesia entiende, si la iglesia está apercibida, la venida del Señor no nos pillará durmiendo, no nos pillará infraganti, no nos pillará descuidados, sino que estaremos orando como Daniel y preparados. Salmo 118, ¿estáis ahí? Mira que hoy estamos haciendo un estudio de la Biblia, ¿eh? Algunos están diciendo, wow, pero ahora tengo que ponerme a multiplicar a ver si de verdad son 178.800, yo no me acuerdo, 173.880. Gracias, Timoteo. Salmo 118, versículo 19. Mirad esto. Os traigo esta profecía para que veáis también cómo se cumplió en la entrada triunfal.
Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesucristo el Mesías. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Bienaventurado el pueblo que sabe cuál es el día de Jehová. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Os suena lo de ahora? Es la misma palabra, ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y eso lo vamos a volver a decir en la venida del Señor. Vamos a decir, Hosana, el mundo estará desmoronándose, todo viniéndose abajo, pero nosotros estaremos con la cabeza en alto diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Eso se cumplió en Jesucristo. Él fue atado a ese altar que es la cruz del Calvario y no bajó de allí. Allí se quedó por amor a ti, por amor a mí. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Qué hermoso. Termino. En definitiva, en resumen, ¿qué se infiere de la profecía de las 70 semanas? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Primera, el Señor reina sobre los hombres y sobre la historia. El diablo hace de la suya. Los hombres maquinan, tienen sus planes. Pero por encima de todo, el Señor tiene sus tiempos. El Señor reina, el Señor tiene sus planes y los lleva a cabo. Porque Él es todopoderoso. Segundo, Jesús es el Mesías. Di conmigo, Jesús es el Mesías. Di conmigo, Jesucristo es el Señor. Jesús es el Mesías prometido a Israel. Y podemos creer en Él sin lugar a dudas. El que predijo Daniel o se le anunció por boca de Gabriel. Tercero, quedan 7 años por cumplir para la consumación de todas las cosas. Israel sigue siendo el reloj. El calendario de Dios está sujeto a Israel. Por eso de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas, se acerca el verano. Atentos a Israel. Muy bien, nos vamos para el cuarto. ¿Será cierta la salvación y la victoria anunciada por el Señor en su palabra? Ahí anunció la salvación, pero también la victoria que ha sido anunciada es cierta. Quinto, debemos ser entendidos como lo fue Daniel, como lo fue Jesús, como lo fueron los discípulos de Jesús cuando en el año 70, si no llegan a creer y a estar atentos a las palabras de Jesús, hubieran muerto como el resto de los judíos. Fueron salvos por la profecía. Lutero entendió su día y dijo, wow, si yo fui profetizado, otros han tenido el mismo espíritu y se han enfrentado al papado y se han enfrentado al statu quo. Dios está conmigo, para esta hora he nacido yo. Y por último, sexto, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, levanta conmigo tu Biblia a lo alto y di gracias, Señor, por tu palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todo comenzó en Daniel 9, 1 y 2. Un hombre que estaba estudiando la palabra y entendió. Es ahora, se acaban de cumplir los 70 años. Es el tiempo de la restauración. Así nosotros tenemos que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Recibes esta enseñanza? Ponte en pie conmigo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por conocer esta profecía de las
70 semanas, 490 años que le anunciaste a Daniel y que se cumplirán como se cumplieron los 70 años de la cautividad, Padre. Tu palabra es fiel. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Tu palabra es fiel y digna de ser creída, digna de ser aceptada. Querido Espíritu Santo, yo te pido que todo velo de engaño, de mentira, de incredulidad caiga. Padre, yo te pido también que si algún hebreo descendiente en la carne de Abraham le llega este mensaje, que descubra que su Mesías no es otro sino Jesús de Nazaret, el que anduvo por las calles de Galilea y también por Jerusalén y por el mar, anduvo sobre el mar. Nadie hizo lo que Él hizo. Estamos enamorados de ti. Ayúdanos a mantenernos despiertos, velando, atentos a tu palabra. Y también especialmente que entendamos la hora, el ahora, el momento y cómo nuestra oración y nuestra acción, nuestro actuar en obediencia puede desencadenar muchas cosas, Señor. Gracias, Padre. Me gustaría ser un amigo tuyo como lo fue Daniel. Esa gente bonita, esa gente especial con la que tú puedes hacer cosas preciosas. Que seamos aquí los de a los pies del Rey y todos los que escuchan esta palabra. Todo el Israel que te teme. Israel, confía en tu Dios. No te canses en el camino. Que no decaiga tu ánimo. Que no se demude tu semblante. Levanta tus manos. Recibe fuerza del cielo y gozo de Dios. Fortalece tus rodillas. Diga el débil fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu Dios, tu hacedor. Él es tu Padre de misericordias. No temas. En medio de la noche oscura Él te guía, te capitanea y te guarda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.